¿Qué estudiar de tórax parte 2? En este video vamos a completar un poco lo que estuvimos viendo en el video pasado. Nosotros habíamos visto lo que es la caja torácica y después habíamos hecho un salto hasta corazón. Lo que vamos a ver ahora, primero que todo, veremos la parte de músculos del tórax, que es una partecita que nos hemos salteado. Y con eso terminar lo que es la parte el tórax, no solamente osteocartilaginoso, que es lo que vimos antes, sino que también ahora le agregamos las partes blandas. Una vez definido o terminado el tórax, vamos a hablar de lo que es el mediastino, vamos a definir el mediastino, vamos a hablar del contenido del mediastino, obviamente sacando lo que es el corazón, que ya lo hemos visto, y vamos a hablar de lo que son los pulmones. Como dijimos, nos faltaban los músculos del tórax para completar la caja torácica. Y ahí vamos a ver que dentro del tórax hay muchos músculos, ¿tá? Pero son muchos, la mayor parte de los músculos son músculos que ya lo hemos visto en otras partes. Porque son músculos o axiopendiculares, como acá tenemos al pectoral mayor, el serrato mayor, hacia atrás el dorsal ancho, todos el conjunto de lo que son los músculos del dorso. Todos forman parte de las paredes del tórax, pero ya lo hemos visto en otros aparatos y sistemas. Lo que vamos a ver ahora son los músculos propios del tórax. Son músculos mucho más pequeños que están solamente ubicados en el tórax. ¿Y cuáles son esos músculos del tórax? Principalmente son los intercostales, ¿tá? Estos músculos intercostales son los músculos que van de costilla a costilla. Son tres, uno externo, uno medio y uno interno. Vamos a ver que cuando veamos abdomen, vamos a ver que las fibras son muy parecidas a los músculos anchos del abdomen, que también son tres, están en las mismas tres capas. Tenemos el externo, que va del borde inferior de una costilla al borde superior de otra costilla, y tiene unas fibras que son oblicuas hacia adelante y hacia abajo, o sea que van así, tac, 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 acá las vemos, las fibras. Por debajo de este músculo tenemos un segundo, que es el intercostal medio. Este intercostal medio solamente está acá en la parte anterior, en la parte posterior no está. Y fíjense, tiene unas fibras que son totalmente opuestas a lo que son las del oblicuo, la del intercostal externo. Y estas van de arriba hacia abajo también, pero de medial a lateral. Fíjense que va así y se cruzan en X con las otras fibras. Y si nosotros vamos un poquito más profundo, vamos a encontrar al intercostal interno. ¿Y cuál es la diferencia con los anteriores? Estos dos anteriores iban del borde inferior de una costilla al borde superior de otra, pero este otro músculo no va desde el borde inferior de una costilla, sino que va del labio del surco subcostal. En el surco subcostal se inserta y llega casi al borde superior de la otra costilla. Vamos a ver en estas imágenes, fíjense, este es el intercostal interno, el externo, y el medio solamente está en la parte anterior, no está en la parte posterior. Fíjense, nótense que los vasos y nervios intercostales, que en el tórax los nervios raquídeos no van a formar ningún plexo, sino que van a salir como nervios intercostales. Y las arterias son las arterias intercostales, que son ramas de la aorta torácica, salvo las primeras intercostales que salen muchas veces, suelen ser ramas de la subclavia. Van a transcurrir en este espacio entre los músculos intercostales interno y medio. Y la parte posterior, al no estar en medio, estarían entre el interno y el externo. Acá vemos de perfil, fíjense, los intercostal, acá está el externo, ¿tá? Este es el interno, que no se inserta acá en el borde inferior, sino que se inserta más acá arriba, y esto es el canal subcostal, y esto es el paquete vasculonervioso intercostal, que tiene una distribución muy específica, que es vena por arriba, arteria en el medio y nervio abajo. O sea, van vena, arteria, nervio de arriba hacia abajo, ¿tá? Muy importante esto, porque nosotros cuando punzamos para ya sea tomar un líquido de dentro de la pleura o para colocar un tubo de tórax, nunca tenemos que ir por el borde inferior de la costilla, porque podemos toparnos con esto y lesionarlos. Tenemos siempre que ir de la costilla hacia su borde superior para ir a una zona segura. ¿Hay otros músculos del tórax? Sí.
Tenemos a los elevadores de las costillas, que son estos que van desde la apófisis transversa a las costillas. Los subcostales, que irían también en medios entre costilla y costilla, generalmente no hay fotos de ese. Y el triangular del esternón, que antes nosotros lo conocemos como piramidal del esternón, ¿tá? Tiene esta forma que va desde la cara interna del esternón a la cara interna de los cartílagos costales. Estos músculos, si bien principalmente los elevadores de costilla y los subcostales tienen una función respiratoria, es una función mínima y son prácticamente músculos rudimentarios en el ser humano, por eso nosotros no le damos mucha importancia. Sí hay que saber que existen, que están allí, nombrarlos, pero no mucho más que eso. Acá los importantes del tórax, propios del tórax, son los intercostales. Ahora, con esto terminamos lo que son las paredes, los que están en las paredes anterolaterales y posteriores del tórax. Pero hacia abajo del tórax se cierra por un músculo que es el diafragma. Y este músculo no es un músculo del tórax propiamente dicho, es un músculo respiratorio, por eso también lo vemos ahora, porque en este video vamos a hablar de lo que son los órganos respiratorios. Entonces acá vamos a ver que el diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula, fíjense, tiene como un domo, una cúpula, que cuando se contrae viene hacia arriba, y cuando se contrae baja y se endereza un poco, se acorta y se endereza un poco, dejando acá un espacio que hace una presión negativa para que entre el aire hacia el tórax, ¿tá? Es importante recalcar que, fíjense, es siempre más bajo hacia atrás que hacia adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque en la pleura va a haber recesos pleurales y el más bajo es el posterior, el costo diafragmático posterior, y es ahí donde se hacen las punciones para buscar líquido. Si nosotros vemos al músculo, vamos a ver que, si bien es un solo músculo mediano, vamos a ver que tiene una parte derecha, una parte izquierda, y va a tener un centro tendinoso, ¿no? Muchos libros hablan de que esto está formado como si fueran muchas fibras de muchos músculos digástricos, que viene uno acá, por ejemplo, y viene y está acá, y se va entrecruzando. Por eso algunos libros hablan como si fuera un músculo multidigástrico. Nosotros vamos a hablar de este músculo como un solo músculo con un centro tendinoso y una periferia que es muscular, que es la que se inserta hacia alrededor. Y esto se va a ir insertando hacia alrededor, y fíjense, se inserta hacia adelante en el esternón, a los costados en las costillas, y hacia atrás se va a insertar en la columna, ¿tá? Esas son inserciones dorsales. Nótese que acá se ve en la 11ª y 12ª costilla, pero podemos seguir viendo las costillas, y siempre se va insertando en costillas y siempre dejando puentes entre costilla y costilla, y hacia adelante entre las costillas y el esternón. Esto hace que todo alrededor haya unos pequeños orificios donde suelen pasar nervios, pero pueden también causar hernias, pero como son menores y generalmente no traen problemas, nosotros no los estudiamos. Nosotros vamos a estudiar, obviamente, este que son los forámenes importantes, pero acá atrás también hay un par de forámenes que son importantes. En cuanto a las inserciones, dijimos en el esternón, en las costillas, y acá hacia el dorso, las inserciones dorsales son en la columna vertebral. Estas inserciones van a formarse a partir de dos pilares, uno es este y otro este. Este es el pilar izquierdo y este es el pilar derecho. El pilar izquierdo va a ser más o menos entre la última vértebra dorsal y la segunda vértebra lumbar. El pilar derecho va a ir un poco más abajo, va a ir hasta la tercera vértebra lumbar, y se van a insertar en los cuerpos principalmente. Entre ambos, fíjense, van a dejar un orificio, en realidad dos orificios, pues sus fibras se pliegan y hacen como un 8 acá, y van a dejar dos orificios. El posterior es el hiato aórtico, donde va a pasar la aorta, y el anterior va a ser el hiato esofágico, donde va a pasar el esófago. Entonces ya nos queda claro que cuando llegue a la parte inferior del tórax, la aorta va a estar detrás del esófago, para que puedan salir así. Obviamente estos órganos en su paso van a ir acompañados de otros elementos. Pero también vamos a ver que estas inserciones en la columna no solamente son en el cuerpo, sino que fíjense, tenemos en la apófisis transversa
y en la 12ª costilla. Esto es porque antes nosotros decíamos que teníamos pilar de primer orden, que son estos pilares que nosotros describimos recién, y hablaban de unos pilares de segundo y uno de tercer orden, ¿tá? Fíjense que ahora se lo llama ligamento arqueado porque forma como un arquito medial y el lateral. Y acá ya estamos en la inserción entre las costillas, que son las inserciones comunes que hay en todo lo que es la pared lateral, son inserciones costales normales, ¿tá? Pero esto que está acá entre la columna, el arco que se forma entre la columna y la decimosegunda costilla, es el ligamento arqueado lateral, y este que está acá entre el cuerpo y la apófisis transversa es el ligamento arqueado medial. Acá en estos ligamentos arqueados van a pasar una prolongación del psoas, van a pasar una prolongación también de venas que son las que drenan los espacios intercostales. Como ya habíamos hablado, hay múltiples orificios. Acá ya está el psoas, fíjese, ocupándose acá el espacio en el ligamento arqueado medial. Esta es la vena ácigos, que es una de las que recoge las sangres de las intercostales, pero hay 3 orificios que son los importantes. El aórtico, que por ahí va a pasar principalmente lo que es la aorta, y esto que es el conducto torácico, es un elemento que vamos a ver dentro de un rato. Vamos a tener el orificio esofágico, donde va a pasar el esófago acompañado con los nervios vagos, ¿tá? Acá hay un nervio vago, acá está el otro nervio vago. Y por último vamos a tener el orificio de la vena cava inferior, donde pasa solamente la vena cava inferior. Una vez que tenemos ya redondeado el tema no solamente de las paredes de la caja torácica, sino de la cavidad torácica, que es de acá para arriba, porque el límite inferior es el diafragma, vamos a ver esa cavidad y vamos a empezar a subdividirla. Y la vamos a dividir principalmente en 2 sectores, un sector central y un sector lateral, ¿ya? Los sectores laterales van a estar ocupados principalmente por lo que son los pulmones, ¿ya? Pulmones, supleuras, y en la parte central está un espacio que nosotros llamamos mediastino, porque está en el medio, donde va a haber múltiples órganos. Va a haber órganos propios del tórax, como es el corazón. Van a haber órganos de paso, como el esófago, que transita desde la parte cervical hasta el abdomen. Hay vasos que van a estar ahí, como los grandes vasos, que van a nacer del corazón y van a ir hacia el abdomen o hacia la cabeza y los miembros. Pero igualmente también van a haber venas que van a hacer recorrido contrario. Así que vamos a ver un montón de elementos aquí. Primero que todo vamos a describir bien qué es el mediastino, porque dijimos que es un sector central, pero este sector central va a tener unos límites, y los límites del mediastino van a ser hacia los laterales la pleura mediastínica. En realidad, cuando hablamos de pleura, cuando llega un pleura vamos a ver, pero es lo que es la pleura parietal mediastínica. Hacia adelante está limitado por el esternón, hacia atrás por la columna torácica. Para una descripción más completa tendría que ser la pared posterior. ¿Por qué? Porque está la columna y más posteriormente por aquí estarían las primeras partes de las costillas, y hay algunos elementos que pasan a los costados o más lateralmente de la columna. Entonces, para ser más completo, diríamos pared posterior del tórax. Hacia arriba va a estar abierto, va a ser un orificio abierto que va a estar delimitado por esto, que es la apertura superior del tórax, que ya lo habíamos visto en los límites en el video pasado. Y hacia abajo va a estar limitado por lo que es el diafragma, ¿no? Recuerden que esto tiene forma de campana, es más alta en el centro que en los bordes, y en la parte más declive es la parte posterior. Acá vemos de nuevo los pulmones, y en el centro estaría el mediastino. Fíjense que el mediastino no es uniforme, sino que en su parte inferior está más prolongado hacia la parte izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano que, si bien está en la línea media, está lateralizado hacia la izquierda. Y acá está lo que yo les comentaba recién, el mediastino hacia atrás es la parte más declive, ¿tá? Esto nos va a servir mucho cuando veamos lo que sería pleura también, porque todo el tórax es declive hacia atrás. Ahora,
Para estudiarlo nosotros el mediastino no lo vamos a estudiar como una entidad completa, sino que lo vamos a dividir en distintos sectores y en cada sector vamos a encontrar un elemento distinto. Siempre hay un lío porque hay muchos libros que te dan distintas divisiones del mediastino. Nosotros nos vamos a unir a lo que dice la Target y en este caso también lo que dice el PRO, que nos va a dividir una línea que pasa por el ángulo external, pero también sería la articulación entre T4 y T5, nos va a marcar una línea que de ahí para arriba es el mediastino superior y de ahí para abajo es el mediastino inferior. ¿Tá? Esa línea también coincide con el borde superior del corazón y con la parte más baja de lo que es la tráquea, que es donde se divide la tráquea y nosotros por ahí decimos que coincide con la carina traqueal, que es el último cartílago traqueal. A su vez, el mediastino inferior vamos a ver que está delimitado, está formado por tres partes y la división lo da el corazón. Entonces, por delante del corazón tenemos el mediastino anterior, el mediastino medio es el corazón con el pericardio y el mediastino posterior está por detrás del corazón. ¿Ya? Entonces, fíjense, por encima del corazón el mediastino superior, por delante el mediastino anterior, por detrás el mediastino posterior y el corazón es el mediastino medio. ¿Ya? Acá el rey, el que marca todas las diferencias, es el corazón porque es el órgano más importante del mediastino. Por eso lo hemos estudiado por separado, porque si no es mucho lío. El mediastino superior, o sea que fíjense, desde acá del límite superior del corazón, acá estaría la tráquea, se estaría viendo de acá para arriba, vamos a encontrar principalmente el timo, que es un órgano linfoideo que está acá en la parte anterior, que no está dibujado en este dibujo. Vamos a encontrar vísceras cervicales, como son la tráquea y el esófago, y vamos a encontrar lo que es el conducto torácico. También vamos a tener esto que son los grandes vasos, que por ahí muchas veces no los nombramos, pero también son importantes. Muchas veces los nombramos más con corazón. El timo, como dijimos, es un órgano linfoide. ¿Tá? Está ubicado por detrás de lo que es el manubrio external. Esto es el esternón, dice manubrio external. Esto sería el timo. ¿Tá? Puede tener una prolongación cervical hacia arriba. Esto ya es tiroides. Igual la tiroides también puede tener una prolongación endotorácica, ¿no? Están ahí entre medio de los dos. En este dibujo pareciera que está muy lejos la tiroides del opérculo torácico y en realidad por ahí está mucho más cerca. Está vascularizado por las arterias mediastínicas anteriores. ¿Y qué es lo que pasa con el timo? El timo es un órgano que, acá se lo ve dibujado el timo, por delante de los grandes vasos, fíjense que están las clavículas cortadas y acá estaría el manubrio external. Es un órgano que tiene un mayor desarrollo durante la infancia. ¿Por qué? Porque allí es un órgano linfoideo donde se van a seleccionar lo que son los linfocitos B de memoria, de los cuales, digamos, la cual glándula cuando nosotros llegamos a la pubertad se va a ir reemplazando progresivamente por material graso, va a involucionar. Entonces en el adulto muchas veces vemos simplemente contenido graso ahí, pero tenemos que saber que está el timo. ¿Por qué? Porque el timo, si bien involuciona bastante y está ocupado por grasa, puede tener patologías tumorales, ¿tá? Y principalmente se dan en el adulto, no en el niño, ¿tá? Pero siempre queda un remanente allí. Acá hay otro dibujo del timo, en este caso lo han dibujado con una prolongación más inferior, no tanto detrás del manubrio. Eso es bastante variable. Pasamos a los grandes vasos, que recuerden, yo se los nombré recién, no estaban en la diapositiva el nombre, pero es importante los grandes vasos. Y de los grandes vasos que vamos a tener, de la parte venosa tenemos lo que es la vena cava superior. Esta es la vena cava superior que va a terminar en la pared superior de la aurícula derecha. Esta vena cava superior se va a formar por la unión de dos troncos venosos, este que está acá y este que está acá, que son los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Ya? Como el corazón está un poquito desplazado y va a la aurícula derecha, fíjense, la vena cava está un poquitín desplazado hacia la derecha, por eso los troncos brachiocefálicos no son iguales. El izquierdo es un poco más horizontal, más delgado y más largo, en cambio el derecho es más vertical y es más grueso.
¿tá? Por eso también muchas veces cuando nosotros ponemos un acceso venoso central, nos gusta mucho más, a mí me gusta mucho más ponerlo desde la yugular interna porque tenemos un trayecto directo hacia la aurícula derecha. Obviamente estos troncos venosos brachiocefálicos se van a formar por la unión de dos venas. La vena subclavia, acá está axilar, pero cuando pasa acá por debajo de la clavícula pasa a llamarse vena subclavia, y esta que está acá, que es la yugular interna, ¿tá? Esa yugular interna y la vena subclavia, ¿tá?, van a formar lo que es el tronco venoso brachiocefálico. ¿Pueden tener más afluentes? Sí, por ejemplo, acá está marcado lo que es la vena vertebral, de este lado, pero también allí o en la vena axilar puede desembocar también lo que es la yugular externa, ¿tá? También por aquí puede yugar acá ponen las tiroides inferiores, pero pueden las yugulares anteriores desembocan o en la yugular interna o en el tronco. A su vez, un afluente de la vena cava superior es lo que nosotros llamamos la vena ácigos. Y la vena ácigos es una vena que va a ir a los costados de la columna, ¿tá? Digamos, la vena ácigos principal va a estar a la derecha y va a ir recibiendo todo lo que son las venas intercostales, ¿tá? Recibe las venas intercostales, forma un confluente venoso que hace un callado, pasa por encima del bronquio derecho y termina en la vena cava superior, ¿tá? A su vez, esta ácigos derecha va a recibir del otro lado, creo que había foto de la hemiácigos, capaz que esté más adelante, en mediastino posterior, va a recibir la sangre de la intercostales del lado izquierdo porque ahí hay dos hemiácigos, la superior y la inferior, que van a desembocar acá en lo que es la ácigos mayor que está del lado derecho. Y todo el tórax, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, va a drenar al ácigos, que va a drenar a su vez a la vena cava superior. Dentro de la parte arterial de los grandes vasos vamos a encontrar lo que es el callado de la aorta. Fíjense, la aorta apenas sale, hace un callado, y nosotros podemos dividir una porción ascendente, una porción horizontal, que esta es la que muchas veces llamamos ahorco aórtico o callado propiamente dicho, y ahí empieza la parte descendente, que es la aorta, que cuando nosotros muchas veces decimos aorta torácica, es toda la parte descendente, que empieza acá y termina en el hiato aórtico del diafragma. Por eso esta otra parte vamos a verla cuando veamos mediastino posterior. Obviamente, ¿cuáles son las ramas de la aorta? Pregunta de examen. ¿Cuál es la primera rama de la aorta? Ustedes me vienen a decir tronco brachiocefálico y yo voy a decir no. ¿Por qué? Porque acá lo importante es que acá, muy por debajo, muy dentro, en la parte intrapericárdica, nacen las arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta, ¿tá? Entonces nunca se olviden que las coronarias son las primeras ramas de la aorta, y nosotros vamos a hablar de esto, son las ramas del callado de la aorta, que ahí sí viene primero el tronco arterial brachiocefálico, que se va hacia la derecha, después viene la carótida primitiva izquierda y después viene la subclavia izquierda. Acá vemos, sube el callado así, hace el callado, pasa por detrás de esto que es el hilo pulmonar, esto sería el bronquio derecho, se hace un izquierdo, hace un callado por encima del bronquio izquierdo y desciende, y acá después ya vamos a ver bien, no es que va a hacer un trayecto rectilíneo hacia abajo, sino que primero está al costado de la columna y después se va a poner por delante de la columna y por detrás del esófago para descender por allí. Dejo picando que va a haber, hay otros grandes vasos, por ejemplo, esto que es el tronco de la arteria pulmonar, pero fíjense, acá está la división traqueal, de aquí para abajo el mediastino inferior, de aquí para arriba el mediastino superior. Entonces la arteria pulmonar no está en el mediastino superior, ¿tá? Es un gran vaso también, que va a tener forma de T, que se va a dividir en dos ramas, una pulmonar izquierda que va al pulmón izquierdo y una arteria pulmonar derecha que va hacia el pulmón derecho.
Y ahí del vértice siempre hay un ligamento que se une a la aorta, que es el ligamento arterioso. Este ligamento arterioso es un resto embriológico porque eso en la vida embrionaria es un conducto, que es el conducto arterioso, que cuando nacemos se oblitera. Ahí vamos a ver que en la circulación fetal se puentea a los pulmones, entonces tenemos el foramen oval, tenemos el ligamento arterioso y digamos, el conducto arterioso, que después va a ser el ligamento arterioso, y después también tenemos lo que es la vena umbilical, las arterias umbilicales y el conducto venoso de Arancio, que está en el hígado. Bueno, pasamos a la tráquea. La tráquea, ya algo habíamos hablado cuando habíamos visto la parte cervical. Es un órgano del sistema respiratorio, es un órgano de conducción, está formado por cartílagos en forma de C, cerrado atrás por el músculo traqueal, por dentro está tapizado por la mucosa y la submucosa traqueal, y por fuera está envuelto en una adventicia. Dijimos que medía más o menos 15 centímetros de largo y tiene como 15-20 anillos, o sea que son anillos finitos. Y ahora nosotros vamos a completar que va descendiendo, siempre estando por delante del esófago, íntimamente relacionado. Inclusive algunas malformaciones de esófago hacen que pueda haber alguna fístula traqueosofágica, y se va a seguir dividiendo hasta llegar aquí a un cartílago en forma de Y, que va a ser la división traqueal, y ese cartílago lo vamos a llamar nosotros carina traqueal, ¿no? Bifurcación traqueal o carina traqueal. Va a dividirse en dos bronquios principales, que los bronquios principales, para acordarse, son muy parecidos su disposición a lo que eran los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el bronquiocefálico derecho era más vertical y más grueso, y este es más vertical y más grueso. Y el izquierdo es más largo y es un poquito más horizontal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es parecido a lo que es la bifurcación. La bifurcación traqueal es parecido a lo que son los troncos venosos brachiocefálicos, ¿no? Se divide al nivel del ángulo de esternón en los bronquios principales. Ya los bronquios los vamos a ir viendo cuando veamos pulmones. Y por último, esófago, bueno, por último no, pero esófago, que dijimos venía por detrás de la tráquea. Habíamos hablado que es un órgano muscular del sistema digestivo, está formado por 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular, que a su vez la muscular está dividida en una capa circular interna y longitudinal externa, y por fuera está revestido también por adventicia, ¿no? Pregunta eso de siempre al examen, te van a preguntar: ¿el esófago está envuelto en una adventicia, en una serosa? Y usted dice: no, el esófago está envuelto en una adventicia que no es una serosa, ¿no? La única parte del esófago que tiene un pedestre serosa son los 2 centímetros del esófago abdominal, que son los últimos centímetros antes de unirse al estómago, que esos sí tienen un revestimiento de peritoneo, que es una serosa, ¿no? Empieza C6, llega hasta el abdomen para unirse al estómago, va a pasar por lo que es el mediastino superior, pero también después va a seguir su trayecto en el mediastino posterior, entonces lo podemos estudiar en los dos lados. Esto lo habíamos visto ya en la otra clase. Este es el esfínter esofágico superior. Estas son las fibras longitudinales esofágicas. Estos son los conductores de laringe. Hay una zona débil. Este es el triángulo de Kinian y este es el triángulo de Leimer. Estas son las zonas débiles donde puede crecer un divertículo, que nosotros llamamos divertículo de Senkel o divertículo faringoesofágico. En su trayecto, el esófago va a poseer 3 constricciones, o sea, 3 partes donde su calibre se va a achicar. Uno va a ser a nivel del cricoides cuando inicia, otro va a ser aquí a la altura cuando cruza el bronquio, ¿sí?, derecho, porque lo comprime un poco. En realidad también está el arco aórtico. Algunos libros te ponen como esto y esto sería la misma contracción, y tiene otra contracción acá a nivel del diafragma. Y algunos libros te los ponen por separado lo que es la
eh, el bronquio con, con la aorta. ¿Ya? ¿Por qué es importante estas contracciones, que no es su calibre constante? Porque, por ejemplo, en un niño que se traga un cuerpo extraño, se traga una moneda, puede quedar a nivel de acá o a nivel de acá, o a nivel del cricoides. Y también, por ejemplo, un paciente que tiene una dilatación aneurismática de la aorta puede presionar y dar disfagia. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí varios elementos que nos permiten, que nos dan la importancia de saber esos estrechamientos. A su vez también, no sé si está acá en el dibujo, sí, no es un trayecto rectilíneo, sino que en un principio el esófago va a estar un poquito desplazado hacia la izquierda. Eso lo habíamos visto cuando habíamos hablado de esófago cervical por el tema de las relaciones. Después, como la aorta descendente empieza a estar al costado de la columna, pero después se va a ir haciendo más adelante, lo empieza a desplazar, fíjense, lo tira un poquito hacia la derecha y después lo va a tirar hacia adelante porque se mete por detrás del esófago para pasar por el diafragma, por el hiato aórtico que está por detrás del hiato esofágico. Es importante su relación con los nervios vagos, ¿no? A nivel del cuello, el nervio vago está acá en el paquete vascular nervioso, ¿no? Recordemos que en el dibujo está en el centro del esófago, pero en la parte torácica está un poquito desplazado hacia la izquierda, por eso va a tener más relación con los vasos izquierdos que con los derechos. Una vez que llegamos al tórax, fíjense, acá está, esto es el muñoncito del esófago, está resecado el esófago, esto es la tráquea vista desde atrás, y estos son los nervios vagos. Van a ir acompañando al esófago a sus lados. Y eso después vamos a ver que a los lados del esófago no solamente va a estar relacionado con los vagos, sino va a estar relacionado también con lo que son los pulmones y del lado derecho con el callado de lásigos y del lado izquierdo va a estar relacionado con el callado aórtico. Pero estos nervios vagos no se van a mantener siempre estrictamente en los costados, sino a medida que va bajando, fíjense, el vago derecho se va a posicionar en una posición más posterior, mientras que el vago izquierdo se va ubicando en una posición más anterior. ¿Ya? Bueno, aquí hay una diapositiva ya del vago. ¿Ya? Pasa por delante la arteria subclavia, ¿ya? Pasa por delante de la subclavia, aquí da lo que es el recurrente, porque esta diapositiva no es de relaciones del esófago, sino que son directamente del vago. Ahí da su recurrente que va hacia la laringe y sigue descendiendo, pasa por detrás del pedículo pulmonar, ¿tá? Que eso lo habíamos visto en la otra diapositiva, y se va haciendo posterior, que es lo que vimos en este anterior. El derecho se hace posterior. Mientras que el izquierdo, fíjense, no cruza la subclavia está acá, pasaría entre la subclavia y la carótida primitiva, sí va a pasar por delante del callado aórtico, ahí va a dar el recurrente izquierdo que pasa por debajo y asciende el recurrente izquierdo, y ahí va a seguir su trayecto descendente, pero se va a ir desplazando hacia la parte anterior del esófago. ¿Tá? Entonces van girando, uno se hace posterior y otro se hace anterior para seguir englobándolo. Ya concluido un poco lo que es mediastino superior, pasamos a lo que es el mediastino anterior. El mediastino anterior va a tener principalmente a los nervios frénicos, puede tener tejido adiposo, linfático y conectivo, y puede contener una prolongación del timo, que es lo que vimos nosotros en una diapositiva anterior, donde el timo estaba dibujado que también se desplazaba hacia abajo. Fíjense, aquí en este dibujo de la target, ahí está dibujado el timo, principalmente acá está dibujado en mediastino superior, no llega a mediastino inferior, todo esto es grasa, ¿tá? Y esto que está acá son los nervios frénicos. Entonces lo más importante del mediastino anterior son los nervios frénicos. Y ahora, ¿cuál sería cuál sería el trayecto? Y el trayecto va a ser distinto del frénico derecho al izquierdo. ¿Por qué? Porque la presencia del corazón los desplaza. Los frénicos, como sabemos ya, son ramas terminales del plexo cervical. Son nervios mixtos, o sea que van a dar sensibilidad y motricidad
al diafragma. ¿Tá? Eso también explica muchas veces por qué, porque muchas alteraciones de la parte superior del abdomen, por ejemplo, una irritación del hígado o una colección que está por debajo del diafragma, entre el hígado y el diafragma, pueden generar dolor en el hombro. ¿Tá? Es algo común después de una laparoscopía, donde nosotros inflamos el abdomen con dióxido de carbono. Siempre queda un poquito, nosotros trata siempre de aspirar todo el aire, puede quedar un poquito de aire y el paciente le pone el hombro derecho. Es normal, el aire se reabsorbe, pero en casos que no hay antecedentes de cirugía y un paciente le duele el hombro derecho, siempre hay que pensar que también puede ser un dolor referido del abdomen. Va a descender anteriormente por el tórax y va a ser diferente el frénico izquierdo del frénico derecho. El izquierdo, bueno, acá está dibujado, en realidad este es el dibujo del derecho, vamos a empezar por acá abajo. Sigue la vena cava superior, fíjense, sigue la vena cava superior, pasa por delante del pedículo pulmonar y se va a dirigir a lo que es el diafragma. Es más fácil. Mientras que el izquierdo, ahí es donde está el corazón, porque el corazón está desplazado hacia la izquierda, va a cruzar el callado aórtico por delante. Fíjense esto, el vago también cruza por delante del callado, pero este se va a ir por delante del pedículo pulmonar, en cambio el vago pasa por detrás. Va a estar desplazado por el pericardio y va a pasar por delante de la punta del corazón, ¿tá? Para llegar a lo que es el diafragma. Obviamente el mediastino medio está ocupado por el corazón y el pericardio, que eso ya lo hemos visto. Y pasamos rápidamente a lo que es el mediastino posterior. Ahí vamos a ver que hay varios elementos que lo hemos nombrado nosotros mediastino superior. Por ejemplo, el esófago. Por ejemplo, también la aorta torácica, que nosotros habíamos hablado que es la parte después del callado. Viene la aorta torácica, que es la parte descendente de la aorta. Va a estar ocupado por órganos linfáticos. ¿Eh? Va a estar ocupado por la vena ácigos, que acá tenemos la ácigos. Y va a estar ocupado por los troncos simpáticos, que son estos que están acá atrás. Ahora vamos por uno. La aorta, nosotros hemos dicho, tenemos el callado, que es esta parte de acá, la parte ascendente, el callado que va a dar el tronco brachiocefálico, la carótida común o primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Y después va a tener una porción que es descendente, que nosotros la vamos a llamar aorta torácica. Muchas veces le dicen aorta torácica descendente, o simplemente con decir aorta torácica ya sabemos que es la porción descendente, no estamos hablando del callado. Se inicia a la izquierda del T4, ¿tá? Recuerden que acá la división de la tráquea está entre T4, entre el cartílago articular entre T4 y T5, esto está un poquito por encima, o sea que se iniciaría en mediastino superior, pasa por detrás del bronquio izquierdo y va desplazando el esófago para ubicarse por detrás del esófago y por delante de lo que es de la columna. Fíjense que se ve de nuevo, el esófago está rechazado hacia la derecha, la aorta se va ubicando por detrás y ya acá cuando pasa, fíjense, el esófago pasa por acá y la aorta va a salir por un orificio que está acá que no se ve en el dibujo. Acá lo vemos de nuevo. Acá no está tan marcado en el dibujo el desplazamiento, pero sí la aorta que está primero lateral, después se hace, primero está lateralmente con respecto al esófago y después acá está posteriormente detrás del esófago y acá se ve la aorta acá que emerge y acá el esófago. Cuando habíamos hablado de órganos linfáticos, ¿no? No solamente incluimos ganglios, sino que vamos a hablar de un órgano específico que es el conducto torácico. Nosotros habíamos hablado de que todos los conductillos estos linfáticos que tienen cada tanto sus estaciones de filtrado, que son los ganglios o nodos linfáticos, ahora se los llama nodo, no se le dice ganglios, van a ir drenando, pero ustedes preguntan hacia dónde drenan, porque sí drenan, pero a algún lugar tienen que ir, y van a desembocar, la mayor parte de los linfáticos del cuerpo van a desembocar en esta estructura que es el conducto torácico. Se va a iniciar en el abdomen, por delante más o menos de L2,
en una confluencia, ¿verdad? Que puede tener distintas formas, porque esto es variable, pero termina siendo un vaso que nosotros muchas veces decimos que tiene forma de pera, ¿verdad? Porque es un poco más dilatado abajo y después tiene un cuello que se prolonga hacia arriba. Va a prolongarse en un conducto, que es el conducto torácico, ahí va drenando toda la linfa de lo que es la parte inferior del cuerpo, y de la parte torácica va a drenar, va a drenar del diafragma para abajo todo, y del diafragma para arriba toda la parte que es izquierda, o sea, parte izquierda del tórax, miembro superior izquierdo, parte izquierda de la cabeza y el cuello. ¿Ah? Todo eso va a ir confluyendo acá en el conducto torácico. Muchas veces está desplazado acá un poco más a la derecha al principio, va a ascender más pegadito acá a la vena ácigos, que ahí se ve lindo la ácigos mayor, y que tenemos hemiácigos superior, hemiácigos inferior, que cruzan y drenan a la ácigos mayor. Este es el ácigos menor que drena hacia allá, y este es el drenaje de la hemiácigos mayor, superior. Va a ascender y después va a describir un callado que hace así y terminar lo que es en la confluencia yúgulo-subclavia, o sea, la unión entre la yugular y la subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ahí va a drenar, ¿tá? O sea, toda la linfa termina en última instancia en las venas. Y acá vemos de nuevo, sí, la vena ácigos. Fíjense, ácigos mayor, esto tiene varios nombres, depende del libro. Esto es ácigos mayor o ácigos derecha, y estos son las hemiácigos porque son dos mitades, ¿tá? Y son hemiácigos superior o hemiácigos inferior. Esto también puede llamarse ácigo izquierda superior, izquierda inferior, ¿tá? De todas maneras, le llamen como lo llamen, uno sabe que estas del lado izquierdo son más pequeñas y drenan las dos hacia la derecha, que es la que va a hacer el callado y terminar en lo que es la vena cava superior. Acá está el callado de la hemiácigos, del ácigos. Por último, tenemos lo que es la cadena ganglionar simpática. Nosotros a nivel cervical hemos hablado de las cadenas ganglionar simpáticas, todas las ramas del nervio simpático que salen junto con los nervios raquídeos, y van a formar ganglios que se van a fusionar y van a formar 3 o 2 ganglios, porque el cervical medio es inconstantes, entre 2 o 3 ganglios. En el caso del tórax, cada ganglio va a estar por separado, no se van a fusionar con ningún otro. El único que se puede fusionar es T1, que a veces se fusiona con el ganglio cervical inferior para formar lo que es el ganglio estrellado, ¿tá? Acá vamos a tener esta cadena, se va a continuar hacia el abdomen, va a dar algunas ramas, ya sea para el plexo cardíaco, plexo pulmonar, va a ir dando ramas simpáticas, pero las ramas más importantes que tiene el tronco simpático son los nervios esplácnicos. Son 3: el esplácnico mayor, el esplácnico menor y el esplácnico imo. ¿Ya? Son 3 que van a salir de ahí, van a atravesar el diafragma, van a atravesar uno por medio de los pilares, y van a llegar al abdomen, van a terminar en lo que es el plexo celíaco solar, donde se van a unir también con las terminales de los vagos para hacer un plexo que se va a ir extendiendo al resto del abdomen. Entonces vamos a llegar a ver la inervación simpática del abdomen. Bueno, eso era lo último de lo que era mediastino. Faltaría hablar de lo que son los órganos del sistema respiratorio, que son los pulmones principalmente, la pleura y los bronquios. La pleura es una serosa, ya así como vimos las serosas del corazón, que es el pericardio. La pleura tiene una serosa igual, va a tener 2 capas, ¿verdad? Va a ser como una bolsa que envuelve a los pulmones, igual que el pericardio, pero al igual que el pericardio, no está dentro de la cavidad pleural el pulmón, sino que está por fuera. En la cavidad pleural es una cavidad que nosotros siempre decimos que es virtual,
pero en realidad siempre hay un pequeño contenido, no es virtual del todo, porque siempre tiene un poquito de líquido para dejar que se deslicen entre sí. Y fíjense, esta es una experiencia que, como para uno entenderlo, es inflando un globo, presionamos con el puño, soltamos el globo para que se desinfle y el globo nos va a terminar envolviéndonos la mano, pero nuestra mano no va a estar dentro del globo. El globo va a estar desinflado y va a ser una cavidad que no va a tener aire. Bueno, eso más o menos es la definición de lo que es pleura. Y eso es importante porque, fíjense, pulmón, lo que está en la subpleura, lo que está en negro es espacio pleural, que normalmente tiene un poquitín de líquido, no mucho. Creí que tenía otros dibujitos. Eso sirve, en el pulmón tiene mucha importancia porque esa cavidad tiene una presión negativa, promedio de 10 centímetros de agua. Y eso va a hacer que entre las dos hojas pleurales funcione como si fueran dos vidrios que tienen una gotita de agua en el medio y que se pueden deslizar entre sí pero no se puedan despegar. ¿Da? Entonces, el tórax, que tiene una elasticidad que tiende a expandirse más, y el pulmón, que tiene una elasticidad que tiende a contraerse, van a estar ahí compensados entre ellos dos, y los músculos lo que van a hacer es dilatar y expandir para que nosotros podamos respirar. Esto se asemeja a cómo funciona un ascensor. El ascensor no es que tiene un motor que sube todo el peso de la cabina con los ocupantes, con los pasajeros, que a lo mejor pueden pesar 500 kilos, todo eso. No, tiene un contrapeso que pesa más o menos lo mismo o parecido que lo que pesa la cabina con los ocupantes. Entonces lo que tiene que hacer fuerza el motor es mucho menor, ¿verdad? Porque se ayuda con el contrapeso. En esto también, el pulmón que es elástico para contraerse y el tórax para extenderse, el trabajo respiratorio es mucho menor gracias a eso. Pero también tiene una desventaja, porque si tenemos una lesión, por ejemplo un accidente, nos apuñalan o se rompe una burbujita que hay acá en el pulmón, sale aire del pulmón hacia la pleura o entra desde afuera el aire, va a ocupar este espacio pleural y el tórax, que es elástico para afuera, sigue para afuera, y el pulmón se va a contraer para formar un muñoncito así, y ese pulmón no se va a expandir porque acá va a estar ocupado por aire, y eso es lo que se llama un neumotórax. ¿Tá? También puede estar ocupado por líquidos y también causa eso, que no se permite que el pulmón se expanda. Como dijimos, hay una pleura visceral y una pleura parietal. Es la misma pleura, pero una tapiza las paredes del tórax y del mediastino y del diafragma, y se reflejan a nivel del hilio pulmonar, y ahí envuelve el pulmón. Siempre la pleura visceral es mucho más finita, bien transparente, mientras que la pleura parietal suele ser más gruesa y más opaca. Pero es la misma hoja, no hay una división entre una y otra. Acá vemos la visceral, fina, transparente, recubre íntimamente el pulmón, imposible separar sin estimular el pulmón. ¿tá? Y la parietal es más gruesa, está adherida al tórax. ¿tá? Nosotros, por sus adherencias, podemos decir que hay una parte costal, que es la que está adherida a la pared costal, una porción diafragmática, que es la que está pegada al diafragma, y una porción mediastínica, que es la que está cubriendo el mediastino. ¿tá? Y muchas veces hablamos de una porción cervical porque la cúpula, la parte más alta acá, está tocando ya la parte cervical. Nosotros nos acordaremos que cuando hablábamos del ganglio cervical inferior, del ganglio simpático cervical inferior, hablábamos que estaba en la fosita suprarretropleural, ¿tá? Porque está bien ahí por detrás de la cúpula pleural. Por eso que esto llega bien alto acá. Acá en este dibujo está dibujado el pulmón, con en naranja la pleura visceral. Tenemos acá en violeta lo que es la pleura mediastínica, en verde la pleura diafragmática, y en azul lo que es la pleura costal. Y en amarillo le han puesto lo que es la cúpula pleural. ¿tá? Muchas veces nosotros la ponemos dentro, incluido lo que es pleura parietal costal. Acá de nuevo vemos la cúpula pleural. Ahora, entre cada una de estas porciones de la pleura, o sea, entre la costal, entre la mediastínica y entre la diafragmática, hay como unos repliegues, o sea, que viene esto acá, y para
hacer así, hace un ángulo. Cuando llega acá abajo, para ir el diafragma hacia otro ángulo, entonces son lo que nosotros llamamos son las reflexiones o recesos pleurales. ¿Tá? Tenemos a nivel del esternón, ¿tá? A nivel de las vértebras hacia atrás, y hacia abajo tenemos lo que es al nivel del diafragma. ¿Tá? Estos recesos van a hacer que, no sé si, fíjense, la pleura hace ese receso por acá, pero el pulmón no llega, entonces va a dejar un pequeño espacio que nosotros llamamos los senos, que son los senos, principalmente los que más se marcan, son los costodiafragmáticos. ¿Tá? Tenemos anterior y posterior. Igual también tenemos costomediastínicos, no son tan marcados, y mediastinofrénicos, podemos agregarle, pero bueno, ya eso es más accesorio. ¿Por qué? Porque el que nos interesa a nosotros es uno de todo eso, es este que está dibujado acá, que es el costodiafragmático posterior. Porque nosotros habíamos hablado ya varias veces que la parte más declive del diafragma está hacia posterior. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene líquido, o sea, siempre hay una gotita de líquido para lubricar, pero cuando hay un aumento de este líquido, o hay pus o hay sangre, ¿dónde se va a ir? Y se va a ir al receso costodiafragmático posterior, porque es la parte más baja, por gravedad cae el líquido. Entonces nosotros, si queremos, hay líquido en un paciente, nosotros punzamos para obtener ese líquido, para ver qué naturaleza es el líquido, y lo tenemos que punzar, buscarlo acá, en este costodiafragmático posterior. Llegamos a lo que son los pulmones. Los pulmones son los órganos principales del sistema respiratorio, porque van a producir lo que es la hematosis. ¿Tá? Son unos órganos que son en el vivo, son ligeros, blandos, son esponjosos y elásticos. Obviamente cuando solo lo vemos en un preparado cadavérico, eso ya está más endurecido, más lleno de líquido, más pesado, pero son como una esponjita liviana que son elásticos para contraerse, y cuando se inflan se dilatan más. Los dos pulmones son bastante parecidos, ¿tá? Tienen elementos en común, pero hay unas diferencias. ¿Por qué? Porque el corazón presiona sobre uno de ellos y hace que el pulmón derecho sea un poco más grande que el pulmón izquierdo. Entonces van a tener particularidades, van a tener los mismos elementos, pero van a tener una distribución o una características particulares en uno o en otro. ¿Tá? Entonces nosotros vamos a hablar de los pulmones en general, y después vamos a tener que hablar de los pulmones, de los puntos diferentes que hay en cada uno de los pulmones. ¿Tá? Nosotros vamos a hablar que los pulmones tienen forma de semicono. ¿Qué es un semicono? Nosotros, el cono es una figura geométrica que tiene una base circular, ¿tá? Un vértice, ¿viste? Y una cara que redondea todo. ¿Cuál es el tema? Si nosotros lo cortamos así horizontalmente, vamos a tener un cono truncado. Este no es el caso, acá tenemos el vértice. El semicono tiene un corte vertical que puede pasar por acá por la línea media o por acá por el costadito, y hace que tenga una base que no sea un círculo completo, sino que tenga como una escotadura de un lado, y va a tener una cara que es redondeada, interrumpida por una cara que es más plana, que es la cara diafragmática. ¿Tá? Entonces nosotros vamos acá a describirle una cara costal, que es la que es circular, una cara diafragmática, una base o cara inferior y un vértice. ¿Ah? Acá se han puesto tres caras: mediastínica, costal y diafragmática, y tres bordes, que son los bordes que están entre las caras, que se condicen con los mismos bordes que había a nivel de los recesos pleurales. ¿Tá? Tenemos un borde anterior que estaría entre la cara costal, esto es cara, este dibujo, todo esto es cara costal. Hacia adelante va a tener un borde que lo va a separar de la cara diafragmática, que es el borde anterior. Hacia atrás va a tener otro borde que también lo separa de la cara diafragmática, que es el borde posterior, y va a tener un borde inferior que es lo que separa la base de las otras dos caras. Fíjense, esto es cara mediastínica. Esto es cara mediastínica del pulmón izquierdo, y esto es cara costal del pulmón izquierdo. Y esto es la base del pulmón también.
Supongo que izquierdo, porque no me fijé bien en esta, no está la referencia en este dibujo. Pero se ve bien por acá, por escotadura, que es pulmón izquierdo. Y acá por cantidad de lóbulos. Bueno, en cada uno de los pulmones vamos a ver que no es 100% liso, sino que van a tener una cisura, ¿tá? Que es un surco que se va hasta bien profundo. Si yo veo acá, acá tenemos, fíjense, una cisura, que la cisura se llama oblicua, que va a dividir el pulmón. Si nosotros nos metemos en la cisura, vamos a llegar prácticamente hasta el hilo del pulmón. Y va a separar el pulmón en un lóbulo superior, en este caso, y en un lóbulo inferior. Todos los pulmones van a tener cisuras. Fíjense, el izquierdo va a tener una cisura que va a delimitar dos lóbulos, mientras que el pulmón derecho va a tener dos cisuras, va a tener la oblicua, pero va a tener esta otra horizontal que va a dividir en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Verdad? A su vez, si nosotros seguimos dividiendo el pulmón, cada lóbulo va a estar separado en segmentos. Y estos segmentos no es una división caprichosa, sino es que van a seguir las divisiones de los bronquios. Los bronquios se dividen en bronquios lobares y a su vez se van a dividir en bronquios segmentarios y ya después sí se van a seguir dividiendo en divisiones cada vez más chicas, pero los bronquios segmentarios son los más importantes porque nos permiten hacer resecciones de parte del tejido pulmonar sin afectar el resto de los tejidos, ¿no? En su cara interna o mediastínica, vamos a ver que ambos pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, van a tener esto que es el hilio pulmonar, ¿tá? Y ahí me detengo para dar un concepto que se va a repetir en otros órganos, que es qué es un hilio y qué es un pedículo, ¿tá? El hilio en un órgano es un espacio donde van a entrar o salir los órganos, los vasos principales, los distintos órganos. Entonces, es un espacio donde entran y salen elementos del órgano, ¿tá? No es que entran y salen por cualquier lado, sino entran por allí. El pulmón, por ejemplo, está tapizado por pleura visceral, salvo este pedacito, y es donde entran, ¿tá? Donde está pegado. Y los elementos que entran, nosotros vamos a llamar pedículo, ¿tá? En este caso, por ahí el libro lo llama raíz pulmonar, pero es el pedículo pulmonar. Ustedes me preguntarán, ¿hay una diferencia entre hilio y pedículo? Sí, una cosa es el espacio y otra cosa es lo que entra. O sea, una cosa es la cerradura y otra cosa es la llave. Ahora, en la práctica, muchas veces nosotros vamos a hablarlo como sinónimos, ¿tá? Porque nosotros si hablamos de pedículo hablamos estrictamente de los elementos, si hablamos de hilio del espacio, pero el espacio está conteniendo también los elementos. Entonces muchas veces podemos preguntarle, describime el hilio pulmonar o el pedículo pulmonar y estamos hablando de lo mismo. O sea, tenemos que decir qué elementos entran y salen y cómo están dispuestos, por más que haya una pequeña diferencia entre los dos. Acá vemos lo que es la raíz pulmonar. La raíz pulmonar genéricamente va a tener estos elementos. Primero que todo va a tener el bronquio, ¿tá? Segundo que todo va a tener una arteria, una rama de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar, esta es la rama derecha de la arteria pulmonar. Y va a tener dos venas, ¿tá? El pulmón va a salir dos venas pulmonares, una que va a tener, depende, en este caso ahí tenemos dos lóbulos, tres lóbulos, pero son solamente dos venas, pero una parte, la mitad superior del pulmón va a estar drenado por una vena y la mitad inferior va a estar drenado por otra vena. Recuerden que en la aurícula izquierda llegaban 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón, ¿tá? A su vez, además de estos elementos, van a ingresar los vasos y nervios bronquiales, ¿tá? Que están ubicados por detrás, son mucho más pequeños, y también va a haber linfáticos. Fíjense, esto es una imagen del hilio pulmonar izquierdo. Está el bronquio, siempre lo dibujan así, ¿por qué? Porque estos elementos que entran y salen se empiezan a dividir un poquito antes de entrar, entonces siempre cuando hacen el corte siempre están ya divididos, pero básicamente nosotros vamos a encontrar una arteria pulmonar, un bronquio, una y dos venas pulmonares, ¿tá?
Por detrás van a estar los vasos bronquiales, que son los vasos bronquiales, van a llevar la circulación nutricia del pulmón, ¿tá? Van a nutrir el pulmón, y los vasos pulmonares van a llevar la circulación funcional, la sangre venosa que va en esas arterias para oxigenarse. Los vasos bronquiales por ahí a veces que se pueden tapar un poco y lo suple la circulación funcional del pulmón, o sea, quizás no son tan importantes. Sí, el tema de los nervios bronquiales, ¿por qué? Porque le va a dar sensibilidad y va también respuesta a los músculos bronquiales para la broncoconstricción, principalmente los bronquios, porque el pulmón en general no duele, ¿tá? No tiene receptores de sensibilidad, lo que duelen son los bronquios o la pleura parietal, que sí tiene receptores de sensibilidad. Y ahí empezamos la división, la diferencia entre el pulmón derecho y el izquierdo. Primero de todo, el pulmón derecho es un poco más grande, ¿por qué? Porque al no estar el corazón del lado derecho, fíjense, tiene la forma completa. Si yo adelanto la imagen al pulmón izquierdo, va a tener una escotadura grande, que acá en este dibujo yo creo que se iba a marcar más, pero bueno, estaría la escotadura ahí, no llega por acá, sino que está la escotadura, que es lo ocupado por el pulmón, por el corazón, digo. El pulmón derecho va a tener dos fisuras, como dijimos, una oblicua y una horizontal, que va a delimitar lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Está? En su cara medial va a tener la impresión del callado de la vena ácigos, que pasaba por encima de la raíz pulmonar derecha, y va a terminar en la vena cava. Y también va a pasar el esófago, que va a dejar una pequeña impresión de lo que es el esófago. Obviamente va a ser una impresión poco marcada, porque son órganos que van a dejar, que no son tan grandes, no van a dejar tanta impresión. En cambio, el pulmón izquierdo va a tener una sola cisura. Al ser más chico, no va a tener tres lóbulos, va a tener solamente dos lóbulos, superior e inferior. Y en su cara mediastínica, fíjense, va a tener el callado de la aorta, que como la aorta es más grande, más dura, tiene más presión, va a dejar una impresión mucho más marcada. Y va a tener la impresión, esta grande acá, que es la impresión del corazón. ¿Tá? Y ahí me estoy dando cuenta que no sé dónde quedó la diapositiva de los segmentos. Voy a volver un segundito, porque no es solamente esa la diferencia, sino también de que, por ejemplo, el hilio del pulmón derecho tiene una forma más cuadrilátera. Vuelvo ahí a renegar porque es importante. ¿Alguna pregunta de examen? No, es una pregunta de examen y se perdió la diapositiva entre medio. Yo lo voy a decir de todas maneras. El pulmón derecho tiene un hilio que es más cuadrilátero, está más cuadradito. Los elementos están dispuestos, que está el bronquio, por delante del bronquio está la arteria pulmonar y por debajo de ese elemento están las dos venas pulmonares. ¿No? En cambio, el pulmón izquierdo, como está el callado de la aorta, que desplaza todo hacia abajo, vamos a tener que el bronquio no está acá a la altura de la arteria, sino que está más descendido. Entonces va a quedar la arteria pulmonar por encima del bronquio, y las venas pulmonares va a estar uno por delante y otro por debajo del bronquio. Y la forma de esto ya no va a ser tan cuadradito, sino que va a estar más alargado hacia abajo. Por eso muchas veces el libro lo va a describir como que tiene forma de raqueta o tiene forma de gota. Y algo muy importante también, que eso sí tengo que volver hasta esta imagen, que los dos pulmones van a tener distintas cantidades de segmentos. ¿Tá? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El pulmón izquierdo tiene menos lóbulos y menos tamaño, por ende va a tener menos segmentos. El pulmón derecho va a tener 10 segmentos. ¿Tá? Van a ser 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior. Fíjense, topográficamente el lóbulo inferior llega hasta acá arriba y llega hasta acá abajo, o sea que es bastante amplio. Mientras que el pulmón izquierdo no va a tener esa cisura horizontal, entonces esta parte que era lo que se asemeja al lóbulo superior del pulmón derecho, en el pulmón izquierdo son estos dos segmentos, ¿tá? Porque va a tener en vez de 3, 2 segmentos, ¿tá? En vez, acá tiene apical, posterior y lateral,
y acá, perdón, apical, posterior y anterior, y acá tiene apical y posterolateral. Va a estar unido dos. Y este, perdón, ápico posterior y anterior. Ápico posterior y anterior. En esta parte que es el lóbulo medio, era medial y lateral. Acá esto es el segmento de la língula, que en algunos libros lo separan una parte superior y otra parte inferior. ¿Ah? Y acá lo que es el lóbulo inferior, también vamos a tener unión de lo que es el segmento 7 con el segmento 8, porque sería segmento 6, el basal apical, después tiene basal anterior, basal lateral, basal medial, basal posterior. Entonces, acá va a tener un segmento posteromedial. En definitiva, fíjense, acá tenemos dos segmentos menos que acá. Entonces, técnicamente tendríamos 8 segmentos acá, porque hay dos uniones, la del lóbulo superior y la del lóbulo inferior, y acá teníamos 10. Pero algunos libros, y ahí se pone más complejo, este segmento de la língula lo ponen como uno solo, entonces contarían acá 7, no 8. Entonces tendrían 7 y no 8. De todas maneras, lo importante es que sepan ustedes que hay menos segmentos. Si les preguntan y ustedes dicen 7, va a estar bien. Si le preguntan 8, también vamos a probar que esté bien. No va a haber ningún inconveniente, porque eso depende del libro, depende de cómo consideren cada uno. Ahora sí, podemos llegar a lo que es árbol traqueobronquial, perdón. Nosotros habíamos hablado de la tráquea, se divide en la carina traqueal y va a formar los dos bronquios, el cual el derecho es más vertical y más grueso, el izquierdo es más largo y más horizontal. Fíjense, siempre está marcadito eso. Y a su vez, cuando entran en los pulmones, se van a dividir en lo que son los bronquios lobares para cada uno de los lóbulos y a su vez en bronquios segmentarios. Esa división, acá está bronquio fuente derecho e izquierdo, pues está el corte acá, por eso muchas veces en los dibujos está que se empiezan a dividir. En el lóbulo izquierdo vamos a tener un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. En el lado derecho tenemos el superior, este es el inferior y este el medio. Entre medio tenemos una pequeña prolongación que muchas veces nos llamamos como bronquio intermediario. ¿Tá? Es como una prolongación antes de terminar de dividirse en los dos bronquios lobares. Cada uno de los bronquios lobares va a tener un bronquio segmentario para cada uno de los segmentos. En teoría vamos a tener 10 bronquios segmentarios del lado derecho y 7 u 8 del lado izquierdo. ¿Tá? Fíjense, hacia la língula, acá lo ponen como 2. Y después se va a ir subdividiendo en cada vez bronquios más chiquitos. Fíjense, hacen 15 o 20 generaciones de bronquios hasta llegar a esta parte donde empiezan los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios son estos que están acá, que tienen parte de pared y parte de alveolo respiratorio en una pared. Va a seguir dividiéndose hasta llegar a lo que son los alveolos. Esto ya más histología, pero esto se va a ir viendo como si fuera un árbol. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como anatómicamente? Que los bronquios principales van a tener una estructura muy parecida a lo que es la tráquea. Fíjense en esta imagen, esta parte posterior que está llena de músculo, acá también se va continuando. Pero ¿qué pasa? Los cartílagos traqueales eran bien anillitos. Estos ya van empezando a formar como placas. Cuando llegan acá ya son placas de distintos tamaños, fíjense, que van a cubrir toda la circunferencia del bronquio, no solamente la parte anterior y que queda posterior descubierta, y a su vez van a ir disminuyendo. Y obviamente cuando la división entre bronquios segmentarios y bronquiolo, fíjense, es porque deja de haber cartílago. Cuando llega hasta acá, dice bronquio subsegmentario menor, acá hay muchas divisiones, pero acá hay pedazos de cartílago, todavía cada vez menos, empieza a ralear el cartílago, y cuando empiece ya acá bronquiolo es porque directamente ya no tiene cartílago.
En cuanto a los pulmones, dijimos que va a tener dos circulaciones, una funcional y una nutricia. La circulación funcional va a estar dado por lo que es las arterias pulmonares y las venas pulmonares, que la arteria sale del ventrículo derecho y las venas van hacia la aurícula izquierda. Pero también va a tener una circulación nutricia, que fíjense, esta es la aorta, va a tener sus pequeñas ramas que van a ir hacia los bronquios, ¿tá? Que van a entrar por detrás de lo que son los bronquios, al pulmón. Y son las arterias y venas bronquiales. Obviamente las venas desembocan en lo que son las ácigos, la derecha en el ácigo mayor y la izquierda en la hemiácigo menor. Así como tienen vasos arteriales y venosos, tienen linfáticos, ¿tá? Principalmente acá hay muchos nodos linfáticos. Nosotros tenemos que conocer que hay nodos en el hilio del pulmón que se van a comunicar con estos que son los traqueobronquiales, ¿tá? ¿Por qué? Porque en un cáncer de pulmón tenemos que ver si hay unilateral o son bilaterales los nodos, o que se incluyen acá los nodos paratraqueales para estadificar. Y bueno, simplemente tenemos que saber eso. Hay muchas estaciones. Si uno se pone a ver más de 10 estaciones ganglionares acá, no hace falta sabérselas a todas. Y la inervación pleuropulmonar está dada principalmente por inervación vegetativa. Y esa inervación vegetativa va a tener una parte parasimpática que va a venir del nervio vago. Acá vemos los nervios vagos que van descendiendo y van a dar ramas que van a ir hacia los pulmones, y va a tener las ramas simpáticas que van a venir de los troncos simpáticos, ¿tá? Le va a dar sensibilidad a los bronquios y a los vasos de los bronquios, los vasos bronquiales. Entonces nosotros nos duelen los bronquios o nos duele la pleura parietal. Fíjense que tenemos la cadena ganglionar simpática que da sus ramitas, y la pleura parietal, que siempre decíamos nosotros, ahora está en discusión eso, pero siempre decíamos nosotros que era una inervación que venía de los intercostales que llegaba a la pleura parietal. Entonces nosotros podemos tener una neumonía acá. Si la neumonía no contacta con la pleura, nosotros no vamos a tener síntomas, podemos tener tos, flema, qué sé yo, pero no va a haber síntomas. Cuando toca la pleura, irrita, y eso es lo que va a dar el clásico dolor de puntada de costado de la neumonía. Y bueno, con eso ahí sí ya concluiríamos todo. Y espero, como siempre digo al final de los videos, espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.